Hola amigos, bienvenidos a mi canal de YouTube, en el cual hoy día vamos a explicar cómo aprender física en cuanto al campo de la conservación de la energía, para lo cual debemos tener bien claro los conceptos que son para la conservación de la energía, que son la energía de movimiento, que eso es la energía cinética, cuya expresión algebraica es un medio de la masa de la velocidad al cuadrado, y la energía potencial gravitatoria, cuya ecuación es igual a la energía gravitatoria es igual a la masa por la gravedad por la altura. Y la energía mecánica es la sumatoria de la energía cinética más la energía potencial. Ya. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir, la energía de movimiento es la que va, obviamente que se va moviendo, y la potencial es la que está en altura. Les doy un ejemplo. Miren, yo tengo este lápiz. Si yo lo dejo caer, el lápiz se mueve, agarra movimiento. Entonces, pero si lo dejo caer un poquito más arriba, disculpen que cayó en el... Pero si yo lo dejo un poquito más arriba, agarra más energía cinética. En el fondo, la energía no se destruye, se transforma. Eso es la energía mecánica total, la sumatoria, porque el cuerpo al caer se va a desplazar. Entonces, si yo lo dejo mucho más arriba, miren, supongamos lo dejo más arriba. Bueno, dependiendo de cómo caiga el lápiz, se desplaza. Hagámoslo de nuevo. Tiene otro movimiento, dependiendo cómo caiga. Pero la fuerza de energía cinética y la energía potencial es prácticamente... se pasa de un estado gravitacional a un estado de movimiento. Ya, entonces, aquí ustedes para aprender física en cuanto al tema del campo de la conservación de la energía, primero tienen que tener claro esto. Ya. Y la fórmula general de conservación de la energía es esta, que de la energía mecánica, que la tenemos acá. Energía mecánica es igual a la energía, a la variación, disculpen, la variación de la energía mecánica. Es decir, desde cuando sale y cuando baja, cuando se desplaza, dependiendo la distancia que agarra, la variación. Entonces, la energía mecánica que tenemos acá es la variación de energía cinética más la variación de energía potencial. Y aplicando la fórmula, ¿qué nos quedaría? Que la variación de energía cinética es igual a un medio de la masa de la velocidad al cuadrado final menos un medio de la masa de la velocidad al cuadrado inicial. Ya. Más la energía potencial, que también es la variación. Entonces, ¿nosotros qué decimos? Que mg por la altura final menos mg por h por la altura inicial. Eso es la energía mecánica. Ahora, para simplificar la fórmula, podemos factorizar. ¿Y qué decimos? Que la variación de energía mecánica es igual a un medio de la masa de la velocidad al cuadrado final menos la velocidad inicial al cuadrado. Ya. Y lo mismo esto es para simplificar la fórmula, nada más. Más la masa por la gravedad por la altura final menos la altura inicial.
Y ahí nosotros podemos despejar lo que nos pida. Podemos buscar la velocidad, podemos sacar la masa, pero recuerden algo, recuerden que la velocidad es igual a distancia partida por tiempo. Y la gravedad y la masa es igual al peso, masa por gravedad. Entonces, ¿qué podemos decir nosotros? Que la masa, despejando la ecuación de peso es igual a masa por gravedad, entonces, ¿qué podemos decir nosotros? Que la masa es igual al peso partido por la gravedad. Y podemos reemplazar en esta fórmula lo que nos podría quedar de la siguiente forma si reemplazamos. Que la variación de energía mecánica es igual a 1/2 de el peso por gravedad y la velocidad, la distancia partido por tiempo cuadrado menos la distancia al cuadrado por ya. Más la masa, si la reemplazamos también acá, nos va a quedar que P partido por G. Y la gravedad también la podemos reemplazar de otra forma también. La gravedad, si nosotros despejamos la ecuación, ¿qué nos puede quedar acá? Nos quedaría que la gravedad, bueno, pero la gravedad siempre nosotros, la gravedad la conocemos, es una constante. Así que, bueno, es difícil que un profesor o alguien les diga que, no sé, pues sacar la gravedad, pues si la gravedad es estándar, 9,81 metros segundo al cuadrado. Bueno, pero a veces nos pueden decir en un ejercicio que la gravedad cambia y hay que determinarla. Bueno, ahí es fácil porque nos quedaría que la gravedad es igual al peso partido por la masa. Y si la reemplazáramos en esta fórmula, nos diría que P por M es igual a... y la altura también nosotros las podemos determinar de los ejercicios de cinemática. Cuando un móvil es lanzado ¿cómo se llama? Al vacío en caída libre o se lanza hacia arriba. Recuerden esta ecuación. A ver, se me acabó la pantalla aquí. Recuerden esta ecuación. A ver, ¿dónde la anoto? Ya. Aquí. Que la posición de un cuerpo en un momento está determinada por esta fórmula. La posición inicial es igual a la posición inicial más la velocidad inicial por tiempo, como estamos en caída libre, menos 1/2 de la gravedad por el tiempo al cuadrado. Y esa altura, disculpe, esta es la fórmula de cinemática para un cuerpo cuando está en el eje vertical. Entonces nosotros podríamos reemplazar esa fórmula acá, en la altura. Y bueno, ahí nos quedaría algo más o menos largo. Así que es solamente reemplazar esa fórmula en estas dos. Ahí. Y factorizamos el punto, pero la vamos a dejar igual. La altura final menos la altura inicial. La podemos comprender de muchas formas. Ya amigos, me despido, espero hayan entendido y les recuerdo, suscríbanse a mi canal para que la gente que tiene dudas, la gente que está suscrita, me puede enviar sus dudas, ejercicios, y yo los puedo orientar y ayudarlos en todos los temas que han visto en este canal. Aquí en este canal solamente de pura ciencia, biología, química, física, y ahí después con el tiempo nos vamos a ir pasando a otra área. Pero espero les haya servido y si no aprenden esto, se les va a hacer un poco complicado resolver ejercicios de conservación de energía. Entonces, para aprender
a desarrollar ejercicios, tienen que tener estos conceptos bien claros. Ustedes sabiendo estos conceptos van a poder realizar los ejercicios de forma fácil, o sea, no de forma fácil, sino que van a poder pensar. Pero más adelante vamos a hacer ejercicios de esta rama que es la conservación de la energía, vamos a hacer ejercicios y vamos a resolverlos. Entonces, los que están suscritos me pueden mandar sus dudas. Los que no están suscritos, pues también me pueden mandar sus dudas, pero la idea es que se suscriban porque el contacto es más rápido. Ya, amigos, me despido, que estén bien, hasta luego, espero les haya servido y puedan aprender a comprender cómo aprender esta rama específicamente en física. Ya pues, que estén bien, hasta luego.